Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Comenzamos entonces. Ya. Primero vamos a hablar un poco acerca de la fisiología y cicatrización de las heridas y vamos a ver que esto ocurre desde, bueno, hablando un poco de lo que es la cicatrización. La cicatrización es un proceso que normalmente es silencioso, que tiene etapas que están bien definidas y las cuales se superponen entre ellas. Y en cada una de ellas también tenemos ciertos actores que son los responsables de que nuestro cuerpo cicatrice. Nosotros tenemos que pensar también que tenemos que la cicatrización es algo que no solamente es frecuente, sino que es algo que siempre nuestro cuerpo siempre va a tener, ya que constantemente estamos recibiendo distintos tipos de lesiones en la piel. Eh, Rasguños, cortes, golpes, etcétera, los cuales en su momento también requieren ser cicatrizados. Lo mismo también ocurre dentro, no solamente de la piel, pero también dentro de órganos internos, como por ejemplo en caso de la mucosa colónica, en caso de una diarrea, la mucosa gástrica, la mucosa nasal, etcétera. Todos los epitelios tienen un momento, tienen un parte de cicatrización, lo cual es muy importante que solamente no importa la restauración del tejido, sino también restaurar la funcionalidad y también proteger la piel que sea como barrera para la entrada de microorganismos u otras noxas que puedan afectarnos. Ahora, ¿por qué es importante entender un poco la cicatrización? Porque cuando la cicatrización falla, las consecuencias de estas son graves. ¿Qué puede significar esto? Incluso puede haber mortalidad en relación a esto. Sobre todo cuando tenemos algunas otras condiciones asociadas como inmunocompromiso, cuando tenemos pacientes que tienen desnutrición, cuando pacientes que tienen distintas comorbilidades que hacen que esta cicatrización sea lenta o condiciones incluso biopsicosociales que hacen que el paciente no pueda recuperarse. Las 4 fases de la cicatrización las tenemos acá: hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Pero antes de eso, vamos a definir algo muy importante. ¿Cuándo es una herida aguda? ¿Cuándo una herida es crónica? Y esto también porque es importante, porque las heridas agudas, por lo general, cierran y cuando cierran pasan por las 4 fases rápidamente. Ejemplo, si ustedes hacen un rasguño en un brazo, en una mano, más o menos se demoran antes de una semana, esa piel ya está cicatrizada y ustedes lo más probable, claro, les pueden molestar al inicio, pero después ni siquiera se dieron cuenta cuando ya estaba la piel sana. Y esto más o menos que es lo que se dice cuando una cicatrización demora más de 12 semanas, la herida pasa de ser aguda a crónica. Y en ese caso, el cierre de la herida es distinto. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Ahora, en cuanto a las heridas quirúrgicas, se clasifican según la contaminación que tengan, que van desde limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Y esto también nos ayuda a predecir el riesgo de infección. Los tipos de cierre que estamos hablando cuando estamos haciendo cuando cierre primario diferido, cierre secundario, tiene que ver con, primero, el por qué se provocó la herida, porque no es lo mismo, por ejemplo, si es que tenemos un paciente que se hace una herida accidental con un vidrio y se corta una mano, se corta un brazo o se corta algo que no es una herida que no es profunda y es superficial, muchas veces esa herida con afrontamiento, con algunos puntos puede ser necesario, o algún otro tipo de sutura dérmica como son el Dermabond o el Histocril, que son pegamentos dérmicos que en realidad ayudan a afrontar la zona del cierre, o otro tipo de los puntos que son, te dice esos puntos que son adhesivos como el Steel Strip. Todo eso se llama cierre primario. Y es que apenas se produce la herida o dentro de cierta cantidad de horas posterior a que se produce la herida, hacemos el cierre. El primario diferido es como cuando la herida está sucia, queda abierta por unos días y después se sutura para el cierre, como por ejemplo en las laparotomías contenidas. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada acerca em, de sepsis, y hablábamos que en la cirugía de control de daño, en la cual muchas veces se abre el abdomen y se deja abierto por unos días o hasta que el paciente estabilice, pues se pueda resolver, eso sería un cierre primario diferido. Y el cierre secundario es que cuando hay alguna pérdida de tejido, por lo tanto los bordes no se pueden afrontar y por lo tanto en este caso tiene que haber un tejido que se llama tejido de granulación, que es la base para el cual sobre esta crezca el epitelio, y esto ya es eso es mucho más lento y generalmente queda una cicatriz visible que también puede ser o alguna otra alteraciones con las cicatrices retráctiles que dependiendo de la zona incluso pueden afectar la funcionalidad de la persona. Ahora,
La elección del tipo de cierre determina no solamente la fase de detección, sino el resultado estético final. Y eso también depende un poco cuál es el mecanismo por el cual se produjo esta herida. Ahora, hay uno que dice, cuando no se palpa una cresta de la herida al día 5 existe un riesgo de licencia. Ustedes no sé si se han dado cuenta cuando ustedes se hacen cualquier herida, al principio se ve como alrededor de los bordes planos, pero posterior, a medida que van pasando los días, estos bordes como que se inflaman y se ven como, entre comillas, como rosaditos alrededor de una costra. Esto es una cresta de la herida. Y esto generalmente se provoca en el cuarto o el quinto día. Y después de eso la herida comienza como a aplanarse y una vez que se aplana, ya estamos hablando de que la herida está cicatrizada. Pero si el quinto día esto no ocurre, esto quiere decir simplemente que desde la fase inflamatoria no estamos pasando a la siguiente fase, que es la fase de proliferación, y en ese caso el riesgo de licencia de la herida está. La primera fase, y es, corresponde a la hemostasia, en que el cuerpo activa el sistema de emergencia en segundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a conocer ahora. Lo primero que tenemos es que hay una respuesta vascular inmediata. ¿Qué es lo que significa esto? Apenas hay una noxa, se activan a través principalmente de las primeros que van son las plaquetas, que van a ser como se van a colocar el coágulo. ¿Y qué es lo que hacen las plaquetas? Las plaquetas liberan varias cosas. Primero, liberan contracción de músculo liso, que esto es mediado por calcio, y por lo tanto, vasos que tengan un calibre de hasta 5 milímetros se pueden cerrar completamente gracias a esta construcción de la capa muscular de la arteriola o del capilar. En cuanto también eso, el hecho de hipoxia local, que quiere decir al haber menor irrigación en la zona, eh, hace que se produzca ácido nítrico y adenosina también a nivel de la plaqueta, lo que hace que se produzca una vasodilatación refleja y aumenta la permeabilidad, por lo tanto, llega más sangre a través de esa zona. Y también en ese momento empiezan a llegar las primeras células de la defensa, en este caso los mastocitos, que producen también vasodilatación y hacen que entren células inflamatorias al espacio extravascular, o sea, a la zona donde se va a producir la reparación. Ahora, ¿cómo se forma el coágulo? Ustedes, como ya lo saben, son tres mecanismos, principalmente la vía intrínseca y la vía extrínseca, que es la cascada de coagulación, y la activación plaquetaria. En el caso de la vía intrínseca, lo que se produce es daño endotelial, se activación del factor 12, se activa la cascada proteolítica, que forma fibrinógeno y después, a su vez, este se transforma en fibrina. La vía extrínseca, hay una exposición del factor tisular a factor 7 y se forma trombina y se forma un tapón de fibrina. O sea, en el fondo, aquí lo que estamos diciendo que le ocurre. La fibrina, en el fondo, recubre el tejido, la trombina forma un tapón de fibrina que lo que hace en el fondo es rellenar este espacio y a su vez se activa la plaqueta a través de la trombina y el ADP que hace un cambio morfológico y se reforma el tapón plaquetario, que en el fondo es plaquetas que están junto con fibrina y el factor de von Willebrand. Ahora, nosotros tenemos que entender que las plaquetas son mucho más que la formación del coágulo, porque las plaquetas en realidad son las primeras que mandan las señales bioquímicas para que se active todo el proceso de cicatrización. Las plaquetas son, como dicen, son fragmentos nucleados de megacaricitos de la médula ósea, y en estas se han aislado aproximadamente 300 moléculas señalizadoras que activan. Ahora, eh, ¿cuáles son los más conocidos? El factor de crecimiento tumoral beta, que ayuda a la quimiotaxis, vale decir, como señal bioquímica para que lleguen otras células, la angiogénesis y también la contracción muscular. El factor de crecimiento plaquetario, que hace la ayuda a que proliferen los fibroblastos y se deposita el colágeno, y el factor de crecimiento endotelial vascular, que produce la neovascularización y la angiogénesis. Todos estos hacen que dentro de las primeras 48 horas ya se empiezan a formar las primeras redes en el cierre de la zona que está afectada. La segunda fase, ya que es la fase inflamatoria, que esto más o menos ocurre dentro ya de las primeras, o sea, primero tienen que pensar que la fase de hemostasia ocurre durante minutos, la primera hora. Y en ese momento, al mismo tiempo, se superpone la fase inflamatoria, en el cual el sistema inmune toma el control, como dice ahí, del campo de batalla. ¿Qué es lo que hace? Primero llegan los neutrófilos, que son los primeros que responden. Dentro de la primera hora, si ustedes miran como algunos cuadros en los cuales se ven, algunos gráficos en los cuales se ve como la concentración de distintos tipos de células en la zona donde tenemos nuestra área, se ve que en la primera hora empiezan ya a llegar los neutrófilos y hacen un pic elevado, o sea, llegan a un pic bastante rápido que se mantiene durante las primeras 48 horas.
¿Qué es lo que hacen los neutrófilos? Primero, fagocitosis. Ingieren cualquier bacteria o partícula que encuentran en su momento, la cual la pueden obviamente reconocer, degranulan, vale decir, liberan mediadores histoquímicos, principalmente lactoferrina, proteasas, elastasa, y captecina, que lo que hacen es destruir el tejido necrótico o tejido muerto. El tejido muerto no solamente estamos hablando de que es una herida, pero por ejemplo en caso de golpes, la misma contusión hace que sectores de la piel se puedan necrosar prácticamente de forma inmediata en algunas zonas, o pueden ser devascularizados, y en ese caso lo que hacen estos los neutrófilos es mandar ciertas señales proteicas para hacer una lisis de este tejido. Y trampas de cromatina, que esto es muy interesante, esto en realidad lo que se ha visto, esto se vio se está viendo hasta bastante poco tiempo, y es un poco lo que quiere mostrar esta diapositiva, es que se producen estos nets, que son trampas extracelulares, que lo que hacen son como señales histoquímicas, que en las señales estas como redes estas como redes de sustancias que ellos van produciendo, hacen que las bacterias se sientan atraídas hacia esta zona, se adhieran y después pueden ser eliminadas. Otras células que tenemos los macrófagos, que también su pic se encuentra a las 48, 72 horas, y también son factores importantemente son grandes reservorios de factor de crecimiento tumoral beta y factores de crecimiento endotelial, regulan la inflamación, estimulan la angiogénesis y la formación más importante del tejido de granulación, que después lo van a empezar a ver por qué es tan importante. Los linfocitos en realidad aparecen 72 horas, una vez que ya la fase... una vez que aparece la fase proliferativa, que es la primera que ocurre después de la fase inflamatoria, y inhiben no solamente, principalmente lo que hacen es ya identificar hacia las células de memoria y cualquier otra noxa que esté afectando en ese momento, atacarla. Ahora, el tema es que los linfocitos T también requieren cierto medio, por lo tanto, si hay algunas alteraciones que no estén en la herida, como por ejemplo que una herida que esté muy seca, una herida que esté muy sucia, una herida que esté extremadamente macerada también, hacen que la limitación, o muy fría, hacen que la limitación del movimiento de los linfocitos, los linfocitos dendríticos sobre todo, estos se inactiven y no puedan cumplir su rol. Y también es una forma de hacer de que la herida se cronifique. Como estamos diciendo, lo que estamos viendo acá, que son el factor de crecimiento tumoral, plaquetas, macrófagos y fibroblastos, que son quimiostasis, colágeno y contracción, el factor de crecimiento planetario, plaquetas de fibroblastos, que hacen que se proliferen los fibroblastos y los depósitos de colágeno, el factor de crecimiento endotelial, vascular endotelial, que son esos macrófagos, plaquetas y queratinocitos, que hacen la angiogénesis y la neovascularización, el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hace es que quimiostaxis y liberación de óxido nítrico para aumentar la cascada inflamatoria y también para activar la cascada de la coagulación, y las prostaglandinas E2, que hacen que están principalmente en queratinocitos y macrófagos, que producen vasodilatación, dolor y fiebre. La tercera fase, que es la fase proliferativa, ahí vamos a ver que el tejido se va a reconstruir desde dentro hacia afuera. Vale decir, lo último que se cubre es la piel. ¿Y eso qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una herida, tenemos que, si bien nosotros vemos a la superficie, podemos decir, esta herida es superficial, pero a nivel macroscópico, que es un poco lo que nos quiere mostrar esta diapositiva, lo que se produce es que no solamente se afectan capas de la piel, pero también se puede afectar partes celular subcutáneo, y que del cuerpo, desde el punto de vista microscópico, lo que hace en este caso primero, repara como el sustento, la base, y después sobre esta base se produce el crecimiento epitelial desde los bordes hacia adentro, cerrando la herida. Ahora, aquí lo más importante para que se produzca todo este cierre es que se produzca una red vascular que alimente esta zona. Y esto se hace a través de, primero, como estamos hablando, primero, hipoxia, que es lo que hace la hipoxia. En la señal inicial aparecen las plaquetas, se liberan el factor de crecimiento tumoral, se libera el factor de crecimiento capetario, etcétera, el factor de crecimiento fibrinógeno, y activan no solamente el tapón hemostático, sino que se activa todo el proceso de construcción vascular. Se libera el factor de crecimiento endotelial, se forman los capilares y se empieza a producir el remodelado de la zona. Al mismo tiempo que nosotros estamos construyendo una red vascular, ustedes tienen que pensar que la red vascular en el fondo es lo que trae los suministros, lo que trae como los ladrillos, por decir una forma, para que se forme después nuestro tejido y nuestra arquitectura. Y es los que son responsables de reconstruir la zona son los fibroblastos. ¿Qué es lo que hace? Estimulados nuevamente por toda esta red de señales químicas, se produce
le empiezan a depositar hialuronano, que en el fondo son, que es un tipo de ácido hialurónico, pero que es muy microscópico, que son la base de la red de la formación del colágeno, fibronectinas y proteoglicanos. Todos estos que son moléculas, y son algunas, no son, que son moléculas las cuales a través de otras células también empiezan a reconstruir las distintas redes de tejido conectivo, en este caso la red de colágeno, sobre todo colágeno tipo 4 y tipo 5. Una vez que se produce esto, que es alrededor del día 3, se empieza a formar el tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Es un tejido rosado que está muy vascularizado y a su vez que es bastante duro, bastante fibroso, que tiene una mayor proporción de colágeno tipo 3. Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Es como hacer como la red o la base para que después se produzca la epitelización sobre esta y después finalmente la remodelación del tejido. ¿Qué es lo que hacen también en esta zona? Se producen miofibroblastos, que son células que desarrollan pseudópodos y que hacen que se conectan la fibronectina con el colágeno y a su vez produce la contracción de la herida, vale decir, el afrontamiento de los bordes y el cierre. Ahora, aquí hay otro punto que es muy importante, que en esta área, la área proliferativa, que es la epitelización, la retracción y el colágeno. La epitelización, estamos hablando de que las células epiteliales, como les decía en un inicio, emigran desde los bordes de la herida para poder así formar la nueva piel. En, em, en caso de que sean heridas primarias o heridas pequeñas, como este que me dice ahí, que son heridas más bien superficiales, que prácticamente cierran sola, este proceso de migración ocurre entre las primeras 24 horas. Y esto se va, como dice, transición epitelio-mesenquimal, que es lo que va, de hecho, que va desde el epitelio de los bordes, algunas células como epiteliales se liberan de la capa basal y comienzan a posicionarse sobre algunos que ya sea tejido de granulación un par de días después cuando se está formando, o al inicio, zonas sanas de tejido alrededor de la herida, para comenzar a cerrar la herida y afrontarla. A los 7 días ya se comienza a producir una retracción. Como ya le habíamos comentado antes, estos miofibroblastos que hacen que se contraigan la actina y la miocina a un nivel de casi 1 milímetro por día. Y eso hace justamente al contraer que se afronten los bordes, y al afrontarse los bordes se cierra y se cierra la herida. Y finalmente el colágeno es el depósito máximo que se produce al día 5 en la herida primaria y en el caso de que hay un exceso de este, se produce una cicatriz hipertrófica que puede incluso evolucionar un queloide o en el caso de que haya un déficit de colágeno hay riesgo de disencia. Aquí es muy importante también recalcarles, chicos, el tema de la nutrición en el paciente. Si tenemos un paciente que está mal nutrido, que está desnutrido, o que, sobre todo en heridas que son más grandes, no recibe una alimentación adecuada y su reflejo funcional no es la mejor, lo más probable es que esa herida no va a cicatrizar bien y por lo tanto va a tener una cicatrización anómala o se va a cronificar. La última fase es cuando se produce la remodelación. Aquí el tejido alcanza su forma definitiva, pero nunca será exactamente igual. Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un rasguño y una miración del rasguño a nivel macroscópico, esa cicatriz no se va a ver. Cuando ya son un poquito más profundo, no ve, y ahí es cuando ve la cicatriz. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, nosotros generalmente, como ustedes ven ahí en la diapositiva, estas como redes de fibronectina son generalmente, y la disposición del colágeno en la piel normal es aleatoria. Y eso justamente porque la disposición del colágeno tiende a ser de forma aleatoria, porque eso también nos produce que tanto las líneas de retracción de la piel como también la elasticidad hagan que la piel sea más versátil y más plástica. Por lo tanto, como que se puede expandir, se puede mover hacia un lado, se puede hacia otro. Pero la diferencia cuando ocurre las cicatrices, la cicatriz lo hace en forma ordenada. Y al hacerlo en forma ordenada también su capacidad de expansión y plasticidad es mucho menor. Las cicatrices en realidad pueden llegar a madurar hasta 2 años, sobre todo en aquellas áreas más complejas, como cicatrices más complejas, como ejemplo en caso de quemadura, en el caso de infecciones como fasciitis necrotizantes, como una gangrena de Fournier, en los casos también de cicatrices complejas, como en algunos casos con prótesis de cadera o algunas traumatológicas en zonas de mucho movimiento. La maduración de este puede dar incluso hasta 2 años. Por lo tanto, ¿y por qué es importante saber esto? Justamente por el seguimiento de nuestros pacientes. Generalmente, la fuerza tensiva, el posicolágeno, la fuerza de tensión de la cicatriz alcanza un 50% de lo que debería a los 3 meses.
Entre los 13 y 12 meses, el colágeno tipo 1 reemplaza al colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 en realidad es un colágeno que es como de transición. Y posterior, eh, y posterior a ello, hasta 2 años, si bien hay una mayor vascularización de la zona, la cicatriz empieza a cambiar de color de un rojo a un rosado a gris. O sea, en el fondo comienza a tomar la coloración de la piel. Y esto ocurre por dos cosas. Uno, porque al disminuir la vascularización, la piel se ve un poco más blanca, por decir así, pero también al mismo tiempo, todavía, por lo menos hasta el año, muchas veces esta piel no tiene melanocitos y esto empieza a crecer después aproximadamente del año. Y a partir de recién ese momento uno puede empezar a ver que la cicatriz empieza a tomar un color muy parecido al color normal de la piel, o no al color normal, sino al color de la persona. Ahora, aquí tenemos una cicatriz abierta por intención secundaria, que es muy clásica en la paratomía abierta, como ya había dicho, y a veces ocurre que a mí también me ha pasado un par de veces, que en pacientes que a pesar de que uno cierra la pared abdominal, ocurre una atracción de la piel tan importante que muchas veces esta zona puede ocurrir dos cosas, o que cierre por segunda intención, o sea, hacerle curaciones avanzadas hasta que la piel llegue y cierre, o injertarla. El tema es que en todas estas cicatrices que son por intención secundaria, que hicieron por intención secundaria, el resultado estético es bastante menor, es bastante pobre, perdón, y al mismo tiempo también el resultado funcional puede ser bastante complejo, sobre todo en extremidades o en algunas zonas de apoyo o en o en articulaciones, que pueden ser incluso, por ejemplo, que limiten completamente la motilidad de la piel. Ahora, ¿qué factores hacen que la cicatrización se altere? Hay múltiples factores que hacen que la cicatrización se altere y pueden ser tanto sistémicos como locales. Y esto puede ocurrir en cualquiera de las fases. ¿Y esto qué es lo que significa? Que el paciente queda pegado en una fase y la cicatrización no avanza. Los puntos más importantes, nutrición y hipoxia. Primero, la malnutrición prolonga la inflamación en niveles altos. ¿Y esto es por qué? Porque justamente muchas de las proteínas que se producen durante el periodo inflamatorio también, o muchas de las proteínas que se producen durante el periodo proliferativo, requieren algunos nanoelementos. Principalmente, la evidencia cada vez nos muestra es que las mineraloproteasas, compuestas precisamente por zinc y por cobre, son bastante fundamentales en la síntesis del colágeno y en la reparación y la elasticidad de la piel. También algunos nutrientes esenciales, la vitamina A para que suba el crecimiento epidérmico, pero también la vitamina C, la vitamina D, que es muy responsable del crecimiento del colágeno. El zinc, nosotros en pacientes con anemia crónica suplementamos a los pacientes con zinc justamente para que puedan tener una secreción un poco más rápida y de mejor calidad. En cuanto a los ácidos grasos y omega 3, en realidad la evidencia, bueno, este paper que nos actualiza, el paper es del año 2022, en el cual está basada esta clase, pero lo que la evidencia que vemos ahora en realidad, que salió hace poquito, en realidad hace un par de meses, que el omega 3 en realidad no tiene tanta importancia en lo que es la cicatrización. Ahora, este punto sí es importante y tiene que ver con la hipoxia. El oxígeno es esencial para la fagocitosis y el depósito del colágeno. ¿Qué es lo que ocurre? Como ustedes vieron al principio, sobre todo en la primera fase, la fase hemostática, ocurre una vasoconstricción, sobre todo a nivel de los vasos capilares, y eso también hace que no llegue tanto oxígeno a ciertas zonas de la herida. Y eso hace que al no tener esto, por tanto, no solamente la fagocitosis, sino que también la mitosis, vale decir, la reproducción celular, también la quimiotaxis, vale decir que eso, que la llegada de células a la zona afectada se va a ver alterada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar eso? A través del oxígeno hiperbárico o la cámara hiperbárica, que también ayude que eso es muy importante no solamente para reducir las infecciones, pero también en algunos casos nos ayuda a cerrar la herida. En cuanto al tabaquismo, la infección y inmunosupresión, el tabaquismo eh, altera no solamente el tema de la hipoxia que se produce a nivel a nivel microscópico, sino que también altera el tabaco, también sobre todo alguna nicotina y algunos de sus radicales libres producidos por el alquitrán o algunos de los otros residuos de la combustión del tabaco solamente altera la quimiotaxis, también altera la eliminación de los fibroblastos y también la síntesis del colágeno. También inhibe los mecanismos bactericidas oxidativos. En cuanto a la infección, bueno, la profilaxis antibiótica preoperatoria en general reduce las infecciones,
Pero el cierre primario y frío también disminuye la tasa de infección de heridas contaminadas, como por ejemplo en pacientes que tienen laparostomías contenidas. En caso de inmunosupresión, el VIH, cáncer, VIH, pero en etapa SIDA, no pacientes VIH que estén con su CD4 en rango normal y con cuadro viral indetectable. Esos pacientes, por ejemplo, su cicatrización ocurre exactamente igual que en un paciente, digamos, sin infección por VIH. En el caso de los pacientes con cáncer, sobre todo en aquellos pacientes con cáncer que están con terapia activa, con terapia activa, como por ejemplo las quimioterapias, o que estén con corticoides crónicos, o por ejemplo que hayan sufrido zonas de radioterapia, su cicatrización va a ser mucho más lenta. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso, bueno, como ustedes saben, los fármacos de quimioterapia son drogas que producen inmunosupresión, porque ya que ellos no distinguen muchas veces cuáles son las tipos de células que están atacando, sobre todo mucho más en aquellos cánceres que son de origen linfático o cáncer de origen hematógeno. En el caso pero también no olvidar, en el caso, no tenemos que olvidar también la radioterapia. En el caso de la radioterapia también no olviden que es acumulativa, vale decir, indistintamente la dosis o mayor o menor que tiene, una vez que se aplica, esa dosis queda en el cuerpo por vida y por lo tanto, incluso muchos años después pueden hacer producir heridas por esta radioterapia o pueden también haber un manejo bastante más lento, digamos, o pueden retardar la cicatrización de la zona. El uso de los corticoides, como ustedes ya saben, eso es bastante más frecuente. Reduce la citocina y pósito de colágeno y afectan también y también producen justamente, disminuye la respuesta moduladora. También otros factores que influyen primero en la enfermedad y como ustedes ya conocen, la reina de las enfermedades crónicas conocida como la diabetes, no solamente tiene un mínimo compromiso relativo, sino que no olviden que un paciente que está descompensado, a veces que está con una hemoglobina glicosilada sobre 7, altera su función leucocitaria y también hacen por una glicosilación de la vasa vasorum y de la vasa nervorum, también o hacen que se produzca un daño microvascular y crónico y por lo tanto el paciente tampoco va a mejorar. En cuanto a la edad avanzada, la epidermis tiende a ser más delgada, en el paciente sobre todo sobre 65 años, por lo tanto una piel que tiene menos cantidad de colágeno, por lo tanto una menor capacidad de reparación, y sus respuestas inflamatorias y proliferativas tienden a ser bastante más lentas. Por lo tanto, no solamente un mayor riesgo de licencia de herida, pero también un riesgo de que una herida se cronifique. Y enfermedades cardiorrespiratorias, como principalmente pacientes con asmas crónicas, pacientes con EPOC, pacientes con un cor pulmonar y pacientes dependientes de oxígeno, también se alteran su parte su cicatrización, perdón. En cuanto a la genética técnica quirúrgica, las cicatrices queloides son un sobrecrecimiento mucho más allá de los bordes. Ahora, aquí un componente genético está bastante más fuerte y son frecuentes en raza negra, hispana o asiática. Responden bastante bien a esteroides, quimioterapia, radioterapia y terapia compresiva. Y aquí esto es muy importante, me quiero tener en un detalle. Generalmente ustedes cuando una cicatriz queloidea, lo ideal es que traten de derivarla a alguien a un cirujano para que la evalúe, o un dermatólogo. ¿Por qué? Porque primero ocurren en zonas que están donde hay muy poco contenido o una distancia, perdón, bastante menor entre la piel y el plano óseo. Generalmente uno los tiende a ver donde los queloides. Es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres que están en la cesárea, que traen la cesárea, también en las orejas, los queloides sobre todo a nivel del lóbulo, o muchas veces sobre todo queloides que se producen a nivel del pabellón auricular, donde prácticamente no hay grasa entre la piel y el cartílago del pabellón auricular. Y ahí se hace. Generalmente lo que uno hace, si uno quita un queloide y lo reseca, este queloide por lo generalmente vuelve a salir. Por lo tanto, generalmente lo que uno hace no solamente es resección, sino que se colocan corticoides intralesionales y en algunos casos, cuando ya se quieren una cirugía para poder sacar el queloide, es todo junto. Se le hace una resección, se le colocan esteroides intralesionales durante la cirugía y por un tiempo, por una vez al mes durante 3 meses. Y además de eso se les da radioterapia a la zona por 3 días, la cual debe ser iniciada 8 horas antes de perdón, 8 horas posterior máximo de la cirugía para tener un mayor resultado. En cuanto a las hernias incisionales, tiene que ver con
tiene un componente genético que está relacionado con defectos en el depósito del colágeno. Bueno, en general en cualquier persona que tiene una hernia. La gran mayoría de las veces las hernias son producidas por una unidad de pared muscular justamente por alteración del colágeno. Y una vez que se desarrollan estas hernias, en verdad, bueno, ustedes saben que ya también requieren cirugía y también, por lo tanto, es muy importante eso, aquellos pacientes que se van a operar de hernias tener un estado nutricional óptimo. Y eso cada vez se está viendo. O sea, nosotros, por lo menos los cirujanos y no estamos solamente los que indicamos más partes blandas, sino en general, en cualquier patología, estamos poniendo mucho más énfasis en la nutrición del paciente y la suplementación de ciertos nutrientes del paciente en el pre y el postoperatorio, dependiendo de la cirugía. En cuanto a la técnica quirúrgica, y también eso, muy importante, primero, el manejo cuidadoso del tejido. Ustedes bueno, la otra semana, ya sé que la otra semana el primer grupo va a entrar a su rotación a la cirugía, y ustedes van a ver nosotros cómo tratamos la piel, generalmente tratamos literalmente con pinza. eh, Vemos que, por ejemplo, que en ciertas zonas se hace con bisturí, con un corte, pero nos ocupa el electrobisturí en forma inmediata justamente para que la piel no se maltrate y pueda cerrar y cicatrizar bien. Eh, el tema de la asepsia, como yo les decía ese día, cuando usted entra a un pabellón, no toquen nada, a no ser que se los digan que lo toquen y como les expliquen cómo tienen que tocarlo, justamente por lo mismo. Porque si ustedes, por ejemplo, tocan la mesa quirúrgica con su mano y contaminan parte del material, esto puede provocar una infección, ya que todo lo que material estéril significa que el material no tiene ningún microorganismo encima que pueda provocar una infección. De hecho, nada, esa es la idea de la esterilidad. Y también una cosa muy importante, sobre todo en aquellas cirugías largas, es evitar la hipotermia intraoperatoria. Cuando nosotros abrimos una cavidad, por ejemplo, abrimos la cavidad abdominal, abrimos un plano muscular, lo que está ocurriendo incluso, sobre todo cuando las heridas son muy extensas, lo que ocurre es una rápida pérdida de calor y de humedad por la zona. Y por lo tanto, todos estos procesos que yo le hablaba al principio de quimiostaxis, fagocitosis, etcétera, se ven inhibidos porque no está el ambiente propicio para que la herida siga cicatrizando. Entonces, en ese caso, lo que el paciente entra a cirugía se evita la hipotermia a través de mantas de calor, algunos elementos los cuales van tirando aire en términos de las piernas para poder calentar al paciente, y también el uso de oxígeno, que en este caso siempre, bueno, si el paciente está con anestesia general, obviamente va a estar intubado o conectado a la máquina de anestesia, en ese caso va a recibir vaso suplementario, pero en pacientes que son, por ejemplo, con anestesia raquídea, anestesia locales, por lo general, igual se les pone una naricera con algo de oxígeno justamente para que llegue una mayor cantidad de oxígeno a la zona de la operatoria y esta pueda cicatrizar bien. Un resumen en cuanto a lo que a las cuatro fases. Primero nos olvida la fase de hemostasia, la primera fase, la fase inflamatoria, el paso por periferia y remodelado. Importante es que nosotros al comprender cada fase también podemos entender si es que en qué parte de la fase está la herida, pero no solamente ver, sino también ver qué otras complicaciones o condiciones que tenga el paciente o alteraciones que tenga el paciente pueden hacer que esa etapa se inhiba o se retroceda. En cuanto a la fisiología de la cicatrización de las heridas, la conclusión es que hay que conocer bien las fases, identificar los factores de riesgo de que esto se produzca en el paciente y optimizar la técnica. Ahora, aquí habla de que la técnica quirúrgica es la intervención más directa, la técnica quirúrgica cuidadosa, la intervención más directa sobre la cicatrización, pero, sí, es correcto. No se olviden que, y esto también, ¿por qué es importante que ustedes manejen, chicos, esto? Que lo que vamos a conocer un poco después cuando hablemos de las heridas agudas, y es que, del punto de vista, ustedes cuando salgan como médicos generales, empiezan a trabajar, en general lo quirúrgico que ustedes van a manejar propiamente tal es muy poco. Por eso, si ustedes se fijan, tanto el ramo o incluso en el internado, lo que se busca en que ustedes aprendan es como a aprender a reconocer, aprender a hacer un manejo primario o un manejo inicial y derivar. Sin embargo, hay ciertas cosas que ustedes sí van a manejar como médicos generales, sobre todo los primeros años. Punto uno, pie diabético. Por eso justamente tienen una clase de pie diabético, ya que es algo que nos les va, eh, sobre todo la prevención y los pie diabéticos tipo Wagner 1 y 2, que lo vamos a conocer después en su momento, son de manejo de médico general en atención primaria, en una clínica, en donde sea, pero manejo médico general. Recién después de un Wagner 3 es manejado el paciente por cirujano.
Por lo tanto, ustedes son los responsables como médicos generales de la primera etapa de muchas enfermedades, sobre todo quirúrgicas, y por lo tanto tienen que saber curaciones, tienen que saber una base en cuanto a curaciones, tienen que saber una base de manejo de heridas para poder mantener estos pacientes controlados de la mejor forma. Ya. ¿Alguna duda, consulta con respecto a la fisiología de la cicatrización? No, doctor, ninguna duda. Ya, sale. Ya. Ya, vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación y manejo de heridas agudas. Vamos a, ¿qué son heridas agudas? Son heridas que son de etiológica y fisiopatológicamente, diversas. Generalmente ocurren posterior a un trauma, a una inflamación de la zona y sanan dentro de 6 semanas. Ahora, como estamos hablando, la cicatrización es un proceso dinámico y la perspectiva clínica o qué esperar nosotros de la herida debe adaptarse según la fase en que se encuentra la curación de esta herida. Eh, con respecto a esto, eso es muy importante decir también, chicos, que incluso hay heridas que sanan solas, que en realidad uno no les hace nada, sobre todo aquellas superficiales pequeñas, y ustedes muchas veces se las hacen y ni siquiera consultan a nadie porque ni siquiera se dan cuenta que las tienen. Por lo tanto, también es muy importante saber distinguir qué tipo de herida es la que ustedes están alrededor. Ahora, ¿cuáles son los manejos o los pasos en el manejo o los principios generales en el manejo de una herida aguda? Primero, es la evaluación o valoración, o sea, saber qué tipo de herida es. Después, preparar la herida para un tratamiento y finalmente los cuidados. Cada etapa es interdependiente de otro. Por ejemplo, un error en la preparación del cuidado de la herida puede aceptar el cierre definitivo y resultado final y hacerla crónica, como por ejemplo que no saber indicar qué tipo de curación, hacer un cierre en una herida que no tienen que hacer un cierre primario, etcétera. En cuanto a los sistemas de clasificación de las heridas, en realidad hay millones. Pero así grandes rasgos se quedan por etiológica morfológica, que se enfocan en el mecanismo y patrón de la lesión, vale decir si son cortantes, si son contusas. Cortantes significa que son hechas por un objeto romo. Contusas generalmente son atribuidas a golpe. Punzantes, que son hechas por objetos que son afilados y que son afilados y angostos o tubulares. O abrasivas, que son los típicos rasmillones cuando ustedes se pueden, los típicos rasmillones cuando alguien se cae y se pasa a como a arrastrar la piel sobre él, y en el fondo se usan por roce. En cuanto a la contaminación, también en la contaminación bacteriana, principal infección, quiere decir esto, si es una herida, por ejemplo, el caso de las heridas quirúrgicas, que una herida limpia, por ejemplo, si ustedes van a sacar un lipoma, van a superar una hernia, es una herida limpia. ¿Por qué? Porque una, no ingresa a una cavidad que tenga bacterias. Segundo, está hecha de forma controlada y por lo tanto el riesgo de infección es menor. Si ustedes, por ejemplo, ya entran a la cavidad abdominal y ya empiezan a manipular el tracto digestivo, ya esa herida tiene un mayor riesgo, y si la herida, usted entra sobre todo en algunos casos de urgencia, donde las heridas son como por ejemplo una perforación de visera hueca o un accidente de tránsito en el aire libre, donde muchas veces, sobre todo aquellos pacientes que son como expulsados del vehículo, se arrastran en el piso, llegan con las heridas que ya absolutamente muy sucias, contaminadas con tierra, por lo tanto, obviamente en ellos el riesgo de infección va a ser mucho mayor. En cuanto a la complejidad, se ve el contexto clínico, que también lo vamos a conversar un poquito, en simples, complejas o complicadas. Lo más importante de esto, que todos estos sistemas son complementarios. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de lo que nosotros describamos de cada uno de estas cosas, nos va a definir el tratamiento de nuestra herida. Ustedes como médicos generales, una de las cosas que nosotros más le pedimos es que sepan describir, porque al saber describir, ustedes también van a saber cuándo una herida requiere un mayor manejo o requiere un mayor manejo, digamos, con tipo apósitos más complejos, y quizás incluso hacer un manejo en pabellón,
versus de una herida que realmente con prácticamente sin nada o una curación simple una vez y no requiera otro tipo de tratamiento. Ahora, esto es una, esto es una clasificación que es muy habitual, que está usada a nivel ministerial y a nivel mundial, que es la clasificación del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos sobre heridas. Y la divide en cuatro como está en presente, es decir, en cuatro. Las heridas operatorias: limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia o infectada. Las heridas limpias son cirugías electivas con un tejido que no está inflamado en el momento, que se hace un cierre primario y no entramos a tractos viscerales, como por ejemplo mastectomías, herniaplastía o reemplazos de cadera. Heridas limpias contaminadas son cirugías de urgencia o reparación menor a 7 días y entrada controlada a vísceras con un mínimo derrame. Por ejemplo, cuando hacemos una colecistectomía de urgencia o una colecistectomía laparoscópica común y corriente. Contaminada se considera cuando son heridas abiertas con un trauma menor a 4 horas o cuando hay un derrame gastrointestinal importante. En este caso, por ejemplo, heridas por arma blanca o una apendicitis no perforada. Y las sucias o infectadas es cuando hay una presencia de pus, perforación visceral o trauma mayor a 4 horas y como por ejemplo las laparotomías por perforación diverticular. Generalmente los riesgos van desde una herida limpia en el cual el riesgo de infección va desde menor al 1%, la limpia contaminada entre el 1 al 3, las contaminadas entre un 5 o 10% y las sucias o infectadas que incluso pueden llegar hasta entre un 10 hasta un 40% de riesgo de infección. Como hablábamos de la complejidad de la herida simple cuando comprometen la piel y el tejido subcutáneo. No hay pérdida tisular, es decir, no hay pérdida de tejido alrededor de la piel y otras complicaciones asociadas. La herida compleja es cuando ya hay pérdida de piel, pérdida de tejido subcutáneo, etc. Y hay comunicación con distintas cavidades del cuerpo, con vísceras, articulaciones o prótesis, y ya las heridas complicadas es cuando nuestra herida se infecta, como por ejemplo infección de la zona, isquemia o necrosis de los colgajos, en caso que necesitamos colgar un colgajo para cerrar una herida, hematomas o síndromes compartimentales del área. Ahora, los sistemas de puntuación es que en cuanto al riesgo de infección, en el caso hay una cosa que se llama asepsis que evalúa 7 dimensiones de herida durante 5 días consecutivos. Se requiere un tratamiento adicional, descarga serosa, eritema, descarga purulenta, separación de tejidos profundos, aislamiento bacteriano y hospitalización. Según esto, y mayor de 20 puntos, se define una infección de herida operatoria. En el caso de SCORE-NIST, que es el CDC, del Center of Disease Control de Estados Unidos, asigna un punto por cada factor de herida no limpia, un ASA físico mayor a 3 y tiempo operatorio mayor al perceptible 75. ¿Qué significa? Que el ASA físico, o sea, que el paciente tenga comorbilidad, no solamente tenga comorbilidad, es un paciente que está con comorbilidades que no están estabilizadas, por ejemplo, diabetes descompensada, o que están con una enfermedad que puedan, que puedan desestabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Y cuando el tiempo operatorio es mayor al perceptible 75, ¿qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, una cirugía con cistectomía estándar dura desde piel a piel, que uno empieza a hacer los orificios para poder ingresar los trocas del laparoscopio, hasta el momento en el cual uno retira y cierra los puertos, en ese caso, si, normalmente uno debería demorarse como entre 30 a 45 minutos. Si uno se demora más de eso, el riesgo de infección de la herida es mayor. Habíamos conversado un poquito ayer acerca de la profilaxis antibiótica, que en el fondo se usa prácticamente en todos los procedimientos quirúrgicos en pabellón y que dependiendo del tipo de cirugía, se hace una profilaxis que no dura más allá de 24 horas o en pacientes que ya desde entonces tratamiento antibiótico por varios días. Como decía ahí, generalmente no se proteína segunda o primera generación, como la cefazolina, y se agregan también metronidazol en caso de que haya microorganismos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que son que tienen una IRCP, la profilaxis antibiótica es con amicacina. En otros lados también, dependiendo de las heridas o dependiendo del tipo de cirugía, también se ocupan otros tipos de antibióticos, pero cada uno de ellos está bastante estandarizado. Ahora, ¿qué es lo importante para que la profilaxis antibiótica sea más efectiva? El oxígeno perioperatorio, que ya lo habíamos conversado,
y la normotermia perioperatoria. ¿Qué significa esto? Que el paciente no se enfríe. Y por lo tanto, eso es muy importante. Ustedes van a ver después en pabellón que, sobre todo en aquellas cirugías que son más largas, a los pacientes les ponen como unos calentadores, los cuales si bien no calientan todo el cuerpo, pero por lo menos ayudan a mantener un poco la homeostasis, ya que sobre todo cuando hay una cirugía abdominal abierta grande, la pérdida de calor y la pérdida de humedad es bastante importante. En cuanto pacientes que han tenido lesiones con, sobre todo con objetos contaminados, que estén oxidados o que hayan pasado por tierra estiércol o que tengan mordeduras, mordeduras sobre todo por perros humanos o heridas punzantes profundas, perdón, se usa el estado de inmunización. Y dependiendo de eso, con la profilaxis antitetánica. Ahora, generalmente nosotros en el calendario escolar, no solamente en el calendario escolar, sino que en la programa de inmunización, se usa 2, 4, 6 meses, después al año, a los 6 años y no creo que a los 12 se hace se vacuna contra el tétanos y al mismo tiempo se está haciendo los refuerzos. Si el paciente han pasado más de 10 años y de la cirugía y tiene una herida que ha sido causada por algún feto que puede ser de riesgo, se le aplica la vacuna antitetánica o un booster muchas veces. Ahora, cuando las heridas son traumáticas, lo más importante es que se considera que están contaminadas. Y en ese momento lo que hay que hacer primero es explorar la herida, asearla y debilitar todo tejido necrótico. Como primera exploración, se evalúa primero, se descubre al paciente, si es necesario desnudarlo, se desnuda, se detectan todo tipo de lesiones, vasculares, tendones, articulaciones y cuerpos extraños. Después se realiza un aseo, que generalmente se hace en el caso de que esté en lugar del accidente, con agua potable, obviamente, si no con agua hervida, pero lo importante es que obviamente fría y que no queme. En caso de que ya esté en un lugar, un centro asistencial o que vamos a disponer también, perdón, un sensor fisiológico y también el antiséptico es que en realidad nosotros en general usamos el antiséptico como preparación de la piel para pabellón, pero no se recomienda que en el caso de que un paciente esté en la casa no usar clorexidina o povidona, ya que no solamente pueden irritar los tejidos, sino que también alterar la cicatrización. Y debilidad, ¿qué quiere decir eso? Retirar todo el tejido necrótico que esté desvitalizado o cuerpos extraños para obtener una herida limpia, que esté perfundida de forma adecuada y con una baja carga bacteriana para que para que pueda empezar su recuperación. En cuanto a cómo debridar o sacar el tejido necrótico, existen tres. El quirúrgico, que es ustedes que más conocen más o piensan que es más, eh, en el cual lo que se hace es se saca el tejido desvitalizado hasta tener un sangrado satisfactorio de los bordes. ¿Cuál es lo malo de esto? Es que también muchas veces se saca tejido sano y también vasotensiogénesis. Pero algunas veces, sobre todo infecciones que son muy importantes, es necesario para poder desfocar la zona, bajar la carga bacteriana y comenzar la remodelación. El mecánico, que generalmente ocurre con irrigación y es como en curación avanzada se usa harto, en el cual con jeringa o directamente a veces el matraz de suero se irriga la herida para limpiar, lavar y por arrastre bajar la carga bacteriana. Ahora, también existen otras cosas que son los apósitos húmedos secos o la terapia BAC-COP, que es compresión negativa, que eso lo vamos a ver un poquito más dentro de la presentación. Y el desviamiento autolítico generalmente se hace con algunos tipos de parches, algunos tipos de apósitos que estimulan esto, o en caso enzimático con algunos tipos de cremas o sustancias que se colocan sobre la herida para aumentar la debridación. Y el biológico es cuando el mismo cuerpo produce la debridación o la lisis del tejido necrótico. Eh, en cuanto a la elección del tipo de cierre, es una de las partes más importantes de la decisión quirúrgica y depende primero del grado de contaminación, la pérdida de tejido y tiempo transcurrido del trauma. En general se considera cuando ya heridas, dependiendo de la zona, mayor a 4, con otras mayor a 6 horas, ya no conviene hacer un cierre primario, se considera que están contaminados, que están infectadas y por lo tanto cerrarlas aumenta el riesgo de que esa vía se infecte incluso necrosis. Primera intención, como habíamos hablado, se aproxima a los bordes y esto utilizaba inicialmente el cierre entre 6 a 8 horas del trauma, pero en zonas vasculares que parece que están muy bien irrigadas, como la cara y el cuero cabelludo, se puede esperar hasta 24 horas posterior al ingreso del paciente.
El cierre secundario o por segunda intención, la herida se deja abierta y en este caso cicatriza por la formación de granulación, la migración de las células epidérmicas sobre este tejido y la contracción de por estos mismos fibroblastos, la contracción de la herida para que ésta cierre. Eh, y el cierre terciario es cuando se ocurre un cierre diferido tras 3 de observación en heridas que están muy contaminadas o que son heridas de presentación tardía, pero que no hay pérdida tisular. En cuanto al cierre directo, está, hay ciertos principios que nos queremos tener. Primero, aposición sin tensión significa eso, cerrar la herida, pero que la sutura no quede como apretando, como que tenga que, como que agarrar, casi como cuando, no sé, por ejemplo, te dicen que la polera les quedó chica y que los bordes, digamos, de donde está cosida la polera están así como rogando por no abrirse. Esto es una cosa muy parecida a la piel. La piel, una vez que se afronta y se colocan los puntos, no tiene que quedar tirante. En, en el caso de suturas, como están ahí, están los monofilamentos sintéticos que son menos reactivos, como el nylon. También este ocupa como subcuticular, como la sutura intradérmica, que tiene un mejor resultado cosmético. Y también esta percutánea que puede interrumpir en heridas traumáticas, que son los puntos simples, puntos sueltos o algunos puntos complejos, pero que en el fondo van separados. Lo más importante también aquí es reducir el espacio muerto, sobre todo en áreas más profundas, para que no se produzcan colecciones como seromas, hematomas, que puedan infectarse y retrasar la cicatrización de la herida. En cuanto a otros elementos que resultan, las grapas que son útiles en las situaciones rectas, y nosotros usamos mucho, sobre todo en cirugía de urgencia, porque después de 4 o 5 horas estar después cerrando punto por punto, realmente no da, y así como las gratas. Se tienen que evitar en manos, en cara, y en caso que se planee el uso de un escáner o resonancia, también hay que ver si es que se sigue usando o no. En el caso del escáner, porque produce algo que se llama artefacto de técnica, en el cual si ustedes miran una imagen, se ve como que estuviese como brillante, como estuviese como rayo atravesando la zona, producto de este choque, producto de las grapas. Y en el caso de la resonancia, que puede, no se olviden que la resonancia, como es magnética, cualquier objeto metálico que esté dentro del cuerpo o sobre el cuerpo puede ser incluso extraído. Ahora, la cinta adhesiva es que cuando hay cicatriz, heridas superficiales sin tensión, como es el strip, el strip drape o en este caso, o también los pegamentos cutáneos como el Dermabond o el Histocril. ¿Cuándo retirar las suturas? Dependen un poco de cada zona. Los párpados se aceptan entre 48 y 72 horas. La cara bueno, el paper que usted habla de 4 días, pero en realidad nosotros en nuestra población lo dejamos 5 días. El tronco entre 7 a 10 días, el brazo y la pierna entre 10 a 12 días o 10 a 14 días. ¿Qué quiere decir esto? En aquellas zonas, por ejemplo, que son más estéticas, de repente uno puede retirar en 4 o 5 días, ya que al estar muy irrigada la cara o estar las zonas párpados muy irrigados, realmente cicatrizan bastante rápido. El tronco el tronco y abdomen se dice más o menos entre 7 a 10 días. Nosotros en general se retiramos los puntos a los 10 días, ya que en ese momento ya no se puede decir que la herida está afrontada, cerrada y corre un bajo riesgo de licencia. En cuanto a los brazos y las piernas, se habla de 10 a 12 días, incluso mucho más. Y esto es principalmente porque, como son zonas que están en tensión y también zonas de flexión, hacen que requieran más días para que esto termine de cicatrizar. En principio general, hay que usar un diámetro más pequeño que se pueda. En cara usamos suturas 5060. ¿Qué significa esto? ¿O qué son 5060? Es que la cantidad de hilos que caben en un pelo. Esa es como la... Entonces significa, por ejemplo, si tenemos unas suturas que es 50, es que el diámetro de 5 pelos corresponde, o sea, perdón, de 5 hilos 50 corresponde a un diámetro de un pelo estándar. En caso de que de repente, sobre todo en heridas crónicas, ya los bordes no pueden, hacemos el cierre por trasplante tisular, que en este caso estamos de injerto de piel parcial, que la vamos a conocer cuando hablemos de quemaduras, injerto de espesor total y colgajo local a distancia. Esto lo vamos a dar un poco más después cuando pasemos UNESA por presión y quemadura. En cuanto al drenaje de heridas, es cuando el riesgo de colección es alto o insertar el factor anatómico o cuando se anticipa un volumen elevado de fluente. ¿Qué quiere decir eso? Que se forma una colección en la herida.
¿Y por qué es importante drenar primero? Porque hay efectos de presión, sobre todo en zonas como por ejemplo en cara, en el tórax, en la mano, en los pies, donde cualquier hematoma, cualquier volumen, incluso no tiene mucho espacio para crecer. Empiezan a apretar y producen mucho dolor. Cuando hay complicaciones infecciosas, principalmente abscesos, seromas, hematomas, o cuando hay tumefacciones antiestéticas o sintomáticas. El principio del drenaje es un sistema cerrado en caso que tengamos heridas limpias, y en el caso de que sea una zona como el intestino o zona que esté muy contaminada, la aspiración. Ahora, en cuanto a la clasificación de manejo de herida, lo más importante es clasificar antes de tratar, ver qué tipo de herida tenemos para poder, y describirla bien para establecer un plan. Preparar antes de cerrar, hay que explorar la herida, asearla, sacar todo el tejido necrótico y sobre todo que eso no se debe faltar nunca hacer para poder cerrar la herida. Y el cierre, vamos a poner contexto. ¿En qué quiere decir? Por ejemplo, en cuanto está muy contaminada, el tiempo que ha pasado, si hay mucho tejido de pérdida y la vascularidad se da de forma inmediata, en forma diferida o se deja cicatrizar por segunda infección. Y lo más importante también que la profilaxis salvavidas, como por ejemplo los antibióticos, la vacuna antietánica, el oxígeno, la normoterapia perioperatoria, son intervenciones con evidencia sólida a que no solamente disminuyen la complicación de la herida, sino que también disminuyen la mortalidad del paciente. Ya. ¿Alguna duda con respecto a la clasificación y manejo de heridas? Ya, asumo que. Y finalmente, en cuanto a las curaciones de herida. Bueno, lo que tiene la clase es, la primero, evaluar la herida. Segundo, saber cuáles son los tipos de curación que vamos a ocupar. La selección de el tipo de curación y dispositivos avanzados que sean requeridos. Ahora, ¿por qué es importante la evaluación? Sobre todo en heridas que son crónicas, cuando son heridas que son agudas y que realmente no requieren mucho manejo, un manejo tan complejo para su cierre, o no son tan heridas que son tan complejas, en verdad uno puede, casi que el paciente, la herida cierra sola. Pero lo importante que para nosotros, para poder hacer una curación, es que la elección de esta no debe ser nunca un criterio único. Hay que ver cosas como que ves a este paciente, como si es diabético, si es de una enfermedad vascular, está inmunosuprimido, si el paciente fuma, está desnutrido o tiene algún grado de polifarmacia que haga que la cicatrización se lentezca o se cronifique en alguna de las etapas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Perdón, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Esto se llama un hiding, que es una evolución estructurada. Primero es la historia. Un análisis como todos, común y corriente, en el cual sobre todo una recopilación bastante importante de los antecedentes, incluso hacer quizá una mini encuesta nutricional, evaluación del dolor, etcétera, a través de la anamnesis. Después, explorar la herida. Y hay que ver no solamente al paciente, sobre todo si el paciente tiene algunas comorbilidades que pueden estar descompensadas, como por ejemplo enfermedades autoinmunes o diabetes, también revisar otras partes del cuerpo que puedan estar complicadas. Después, y de investigación, ¿qué significa estudiar el por qué se produjo la herida? Ejemplo, si tenemos un paciente que es diabético y que se produce una herida en la planta del pie, ¿por qué se produjo la herida? Quizás porque está usando mal. Primero, porque su dieta está compensada. Segundo, quizás tiene una neuropatía diabética, por lo tanto ya está perdiendo o perdió la sensibilidad a nivel de los pies. Y tercero, está usando un calzado no adecuado, le entró una piedrita, se cortó las uñas mal, etcétera, y eso hizo que el paciente tuviera estería. Por lo tanto, con todos estos factores vamos construyendo no solamente una historia, sino que estamos construyendo un plan de manejo del paciente. Seguimos con un diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que tengamos que tener un diagnóstico que nos va a dar el diagnóstico de la herida, pero también el diagnóstico del paciente. Entonces, muchas veces uno dice, por ejemplo, ya, P diabético Wagner 3, que significa que un pie diabético ya tiene cierta necrosis y con compromiso, incluso que puede estar teniendo un compromiso óseo a nivel del pie, que está infectada, y al mismo tiempo decir también las otras comorbilidades y si están compensadas o no, por ejemplo, diabetes descompensada, hipertensión arterial con sin tratamiento, etc.
Y indicadores, que es determinar la progresión o regresión de la herida. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de un registro fotográfico. Todos los pacientes, desde el momento que llegan a una evaluación por una herida, se les debe tomar una fotografía y después en las curaciones ir tomando fotografías de esta misma zona. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces de repente entre curación y curación uno no nota mucho cambio, pero si uno tiene un registro fotográfico, uno ya después de eso puede decir, ah, ya, este paciente efectivamente está mejorando o no está mejorando y tenemos que tomar otra decisión para poder actuar. Y para eso, en cuanto a la evaluación de la herida, hay ciertos parámetros que son claves, como por ejemplo la información basal. Primero, el número de heridas. Pueden que sean no únicas, por ejemplo, puede úlceras como vasculares, como las úlceras varicosas o las úlceras arteriales, que no pueden ser una, sino que pueden ser múltiples. La localización, el tipo, la duración, o sea, desde cuánto tiempo los tiene y cuál es nuestro objetivo de tratamiento, el cierre de la herida en ese momento, si la herida está infectada, el control de la infección y para después preocuparnos por el cierre de la herida, etc. Los parámetros morfológicos, que son muy importantes, el tamaño, tanto el largo como el ancho y la profundidad, socavamiento, quiere decir eso si de repente hay cavidades en relación a esta herida, que significa que está ya afectando un órgano o el espesor de una zona completa. El tejido del lecho, si es un tejido que está infectado, si es un tejido que se ve vital, un tejido que está granulatorio, un tejido que está notorio infectado, etcétera, etcétera. Los bordes de la herida, si son netos, si son anfractuosos, si se ve también que están en un estado inflamatorio o están en un estado ya de proliferación, y la piel perilesional. ¿Qué significa esto también? Que la piel alrededor de la herida se encuentre en forma adecuada. Problemas clínicos, que también es muy importante, el dolor. Dependiendo del tipo de herida, hay heridas que los pacientes realmente duelen mucho, sobre todo en aquellas de origen isquémico, donde ustedes van a ver el paciente en posición arterial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el paciente está con los pies colgando y así todo no aguanta el dolor. Muchas veces son los pacientes que incluso llegan a pedir una amputación porque ya no aguantan el dolor. Olor, sobre todo, que nos va a ayudar al tamo de la infección, y también hay que empezar a aprender a distinguir los olores, como por ejemplo, de repente en algunos apósitos nos deja muchos días por indicación incluso el fabricante, y cuando retira sale un olor como medio raro, y a veces hasta un mal olor, pero hay que distinguir si es un mal olor por infección bacteriana, puede ser una infección en realidad por proliferación de hongos en la zona, etcétera, y cuando hay signos de infección local o istémica. Los signos de infección local o istémica son clásicos: calor, eritema, rubor, edema. O cuando son sistémicas, cuando ya hay una bacteremia y producen, por ejemplo, fiebre, taquicardia, compromiso del estado general o descompensación de patologías basales, como por ejemplo hiperhipoglicemia mantenida. Y en este sentido, generalmente en nosotros, por ejemplo, también en cuenta muchas veces los pacientes diabéticos, cuando están hospitalizados por algún tipo de herida o algún tipo de infección, el manejo, no sé, muchas veces nosotros le quitamos su manejo, le suspendemos por unos días su tratamiento habitual y se maneja con insulina cristalina y con medición de glicemia horaria. Esto es una herramienta clínica que si bien a nivel específico, como para ver progresión de herida, no tiene tanta validez, pero sí tiene mucha validez para identificar. Y en general está muy estandarizado, sobre todo a nivel de atención primaria, el marco time. ¿Qué es lo que busca? Primero, el test de tejido, sepa si te presenta tejido muerto, necrótico o no viable, si el paciente presenta inflamación e infección con carga bacteriana elevada, si la humedad de herida, que decir que está macerada, que es una piel que está extremadamente húmeda, o está una escara, es decir, está muy seca. Si hay borde o si hay avances del borde de la herida de epitelio, y si hay factores de reparación y factores sociales, como por ejemplo un paciente que esté desnutrido, un paciente que de repente viva en un ambiente cuya las condiciones higiénicas de su casa no sean las más adecuadas o francamente estén en condiciones insalubres, que fíjense que no es tan infrecuente encontrar ese tipo de pacientes, debemos buscarlo. Ahora, aquí tenemos por ejemplo el color de la herida nos orienta también a la selección de la curación, pero no debe ser el único criterio. Ejemplo, si tenemos un tejido rojo, como que se ve ahí en la herida, es un tejido de granulación. Y eso que lo que está diciendo que la herida está en una fase proliferativa. Eh, Cuando hay un amarillo, un tejido amarillo verdoso un poco más firme, como el que se ve ahí, ese tejido se llama efacelo.
Y es un tejido que es fibrinoso y requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque no solamente es un buen lugar para un caldo de cultivo, sino que también nos produce una cicatrización patológica, una cicatrización retardada, perdón, con una cicatriz retráctil. Y también, aparte de eso, que la calidad del tejido bajo esa no sea la mejor. Incluso puede, en el caso de zonas, por ejemplo, como de pliegue o zona de movilidad, incluso pueden afectar la movilidad de la extremidad o de la zona. Y cuando la piel está muy blanca es cuando hay un exceso de humedad en la piel circundante y se habla de maceración. Y eso ocurre muchas veces también, no solamente porque la herida sea muy exudativa, sino también muchas veces por una mala selección del apósito con el cual nosotros vamos a trabajar. Eh, en cuanto a cicatrización por primera intención, lo que hace nosotros, ocupamos apósitos que protegen de herida durante las primeras horas o 48 horas posteriores a la reacción. Y tras ese periodo, la función de barrera de tejido se restablece y por lo general no se requieren curaciones adicionales. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Se deja cicatrices, se dejan apósitos que tengan una capacidad de absorber líquido de forma inicial, de forma moderada, no es una cuestión que sea tan importante. Transparencia, quiere decir eso, que ojalá nuestro apósito que cojamos sea transparente para poder evaluar el área alrededor y que sea impermeable, que lo tanto que permita bañar al paciente con seguridad. En este caso, lo que se usa son eh, parches que sean oclusivos transparentes, como el Tegaderm, que hacen que uno pueda revisar la herida. En caso de la herida suturada, por ejemplo, que tenemos una herida con una sutura intradérmica, eh, la piel periodoncial siempre va a estar seca y el apósito en este caso ya es transparente para poder evaluar la herida y también evaluar la infección y permitir el baño. A las 48 horas nosotros retiramos el apósito y si no hay infección o exudado excesivo, ahí uno podría eventualmente incluso dejar la herida sin cobertura. Pero en general, con los años también se me ha aprendido que igual es bueno dejar descubierta la herida, porque uno, la persona recuerda que tiene la herida, sobre todo cuando está suturada. No se olviden que los puntos se retiran pueden retirar hasta 15, incluso hasta 20 días después, posterior a que uno ha hecho el cierre de la herida. Y en ese caso, de repente conviene protegerlos, porque la gente a veces se olvida que tiene los puntos, se olvida de eso y pasa a golpear, se pasa a tirarlos y por lo tanto y se produce un retraso en el tratamiento de la herida. Cicatrización por segunda intención requiere un ambiente húmedo, que es lo que estamos hablando, y para que favorezca la granulación, la rehabilitación y la autolisis, vale decir, la degradación de ese tejido esfacelado que se ve ahí. Efacero quiere decir en el fondo necrosis húmeda. Y en este caso, alguna vez cuando hay esta cavidad se queda de cierta forma cierto relleno, en este caso pues terapias asistidas por vacío, para producir el cierre del área. Entonces, en general, nuestro objetivo, nuestro manejo de heridas, sobre todo heridas crónicas, es protección no solamente del hecho de la herida, sino que la piel circundante, control del exudado. No se olviden cuando la herida está abierta, y sobre todo heridas crónicas que tienen algunas, sobre todo cavitarias, lo que se produce no solamente es una pérdida de calor, y por lo tanto también se produce mucho líquido inflamatorio en la zona, lo que hace que no pueda el inflamatorio de la zona, lo que es también que hay una humedad excesiva que no favorezca la cicatrización de la herida. Cuando hay mal olor, sobre todo en heridas que con necrosis o heridas fúngicas, lo cual hay uno que es muy característico, que son muy mal olor, granulación, que se promueve el tejido de granulación, control de la infección y minimizar del dolor, y también lesiones cutáneas por adhesivos, que sobre todo en algunos apósitos o algunos tipos de telas adhesivas que se colocan junto con los apósitos de curación, que al retirar pueden incluso dañar la piel, sobre todo en personas que no tengan una buena calidad de piel. Las curaciones básicas de contacto generalmente son absorbentes, que son apósitos absorbentes cuando el exudado es leve a moderado, cuando son superabsorbentes, cuando tienen exudados, cuando son abundantes, y de baja adherencia, cuando son heridas que son granulantes. Y estos son generalmente lo que son apósitos de gasa, que van, por ejemplo, desde la gasa estéril que se coloca encima, que en realidad su capacidad de saturación son de 10, 20 ml, apósitos de los cuales que son como gasa, los cuales
envuelven un tejido generalmente algodón, el cual absorbe mucho más. Y en algunos casos de baja adherencia, que son heridas que son apósitos con los cuales proteger la zona para evitar que un otro apósito secundario se pegue, para evitar que otro apósito de cobertura se pegue a la herida, como por ejemplo el caso de las gasas parafinadas como el Yellownet, que ustedes lo van a ver mucho cuando pasen por sala. Y en cuanto a las curaciones avanzadas, tenemos otros tipos como son los alginatos, que son derivados de la gas marina. Nosotros aquí, no sé, los que son de la costa, sobre todo la zona central, zona norte, van a conocer el pelillo, que nosotros justamente se saca de ahí algunos tipos de ácidos cálcicos, los cuales se ocupan justamente para en heridas con exudado moderado a durado severo, para absorber eh, y al mismo tiempo ayudar a que se produzca un mayor tejido de granulación. Tienen que ser en ellas, estas se usan en heridas que son cavitarias, se usan también en heridas que son exudativas, pero no se deben usar en heridas que estén secas ya que disminuyen la humedad de la zona y por lo tanto retrasa la cicatrización. Tiene una acción capilar, por lo tanto que hacen que drenen el exudado y hacen una capa sobre central y pueden incluso evitar el sangrado arterial activo en algunos casos. También existen films de espumas hidrocoloides, los films transparentes, como semipermeables, que en el fondo lo que hacen es que vaya en una sola dirección, y entonces por lo tanto el exceso de exudado tiende a salir, pero se mantiene cierta humedad. Muchas veces se usan como primera intención, pero también se usan estos para cubrir otros apósitos. Vale decir, por ejemplo, algunos tipos de espumas, algunos tipos de de apósitos que tienen propiedades bioenzimáticas o bioactivas, se ocupan justamente como para fijarlos, ya que muchas veces estos otros apósitos que son más complejos no tienen una buena adherencia a la piel, entonces necesitan de algo que los mantenga en la zona. Las espumas, que son muy absorbentes en el exudado, algunos tienen bordes o no tienen bordes adhesivos y también se pueden asociar con plata o con silicona para, tanto para evitar úlceras por presión, pero también para tener un mayor exudado, sobre todo tienen el exudado, sobre todo aquellos que son con plata. Los girocoloides generalmente son como una especie de geles que contienen carboximetilcelulosa y que faciliten la autolisis, es decir, que mantienen muy húmeda cierta zona, sobre todo en aquellas zonas como se llama cavitarias que estén restringidas, y los cuales uno ayuda a que justamente se produzca una deviación de esta zona. Ahora, ¿qué es lo que produce? Nosotros tenemos no solamente un parche adecuado, pero con una herida con una temperatura adecuada y una humedad adecuada, se empieza a producir la autolisis, vale decir, proteasas propias del organismo hacen que este tejido necrótico se destruya y después en la siguiente curación uno puede hacer retirado de una forma mucho más fácil y bastante menos dolorosa para los pacientes. Ahora, en cuanto a las hidrofilas también, generalmente muchas que están derivadas de la 14 metilcelulosa, que forman un gel y reducen la migración lateral. Los hidrogeles que ya hemos conversado que facilitan la autolisis. También algunos también pueden incluso absorber o donar humedad. Y también es importante que al mantener una herida con una zona húmeda adecuada, disminuyan el calor local. Y también en el caso está el control dolor, que en este caso de carbón, que ayuda a que en el fondo atrapa las moléculas odoríferas que evita, y eso ayuda a que el paciente también no se sienta hediondo, porque sobre todo en una úlcera varicosa extensa, una úlcera arterial extensa, una gangrena de Fournier, una de las cosas que más se quejan los pacientes es que el olor. Si ustedes cuando pasen por sala de repente, no sé, van a ver un pie diabético y muchas veces con ese olor la gente tiene que comer, estar todo, entonces es bastante desagradable, incluso no se toma una calidad de vida, sino por una cosa de dignidad. Así que en ese caso hay afortunadamente alguna forma, algunos tipos de parches que nosotros podemos usar para controlar el olor. Estos apósitos de polímero suave y silicona que en realidad no son tan adhesivos, pero que lo que producen principalmente es algunas zonas de apoyo protegerla, también en algunos casos producir producir una epitelización, algunas quemaduras, por ejemplo, en estadio intermedio, como el Vitel One,
Y también en el caso de cicatrices quiloides o hipertróficas, en el cual estas láminas de silicona se colocan sobre la cicatriz provocando compresión y así evitan, digamos, que se sobrelevanten o se forme ya una cicatriz hipertrófica o un queloide. En cuanto a apósitos antimicrobianos, hay varios. Bueno, la miel ha sido uno de la época de los babilonios, se ha ocupado justamente como una forma antimicrobiano y en el manejo de las heridas. De hecho, si ustedes revisan los antiguos tratados de medicina, eh, ya se habla de aquella época de la miel como un antibacteriano y un bactericida en el manejo de las heridas. En este momento hay unos parches de hidromiel que se están ocupando en la zona y están muy buenos no solamente para la cicatrización, sino también para el manejo del dolor. ¿Cuál es la contraindicación? Alergia al veneno de arena. Y en caso de diabéticos puede requerir manejo de controlar la glicemia. El yodo libera el yodo y cadexómero, que en el fondo son moléculas las cuales se absorbe el yodo. El yodo lo que actúa es en el momento de división celular inhibiendo la reproducción. Entonces, la bacteria, más que un bactericida, es un bacteriostático. Y en ese caso lo que hace que la célula entre a un G0, y al entrar a un G0, una vez que se agotan sus fuentes de energía y se agotan su ciclo de vida celular, porque también acuérdense que también hay bacterias que tienen una vida media que es bastante estándar, por decirlo, o acotada, mueren y por tanto se evita la infección. También en este momento hay muchos apósitos en los cuales se usa plata, ya sea iónica o nanocristalina, lo que producen es que en el momento de la división celular, las moléculas de plata se insertan y se unen al ADN de la bacteria y haciendo que ésta tampoco se pueda replicar, o sea, se une un bacteriostático y que después la bacteria muera sola dentro de su ciclo natural. Y también esto es muy importante en ocupar solamente en signos de infección. Otros apósitos microbianos y enzimáticos tenemos el polixametileno de biguanida, que son algunos que estos fueron aislados de algunos, que estos fueron aislados de algunos componentes en las fecas de algunos pájaros. Y esto ya directamente va a atacar a la bacteria de forma física. ¿Y qué es lo que hace? Rompe la membrana bacteriana. El DAC, que es el cloruro de dialquilcarbomoilo, que o más ustedes lo van a escuchar bastante como el Cutimet, que es una malla verde, que el DAC en el fondo es una molécula que se aisló de las telas de araña y que hacen que se unan de forma física e hidrofóbica a las bacterias, haciendo que éstas se retiren. Y al mismo tiempo tiene un efecto antibiótico bastante más potente, o sea, un efecto bactericida, no un efecto bacteriostático, a diferencia de la plata o a diferencia del yodo, matando directamente la célula. Y existe otro que también está el enzimático, como esta enzima de alginogel, que lo que hacen es que liberan radicales libres de oxígeno, por lo tanto, estos radicales libres de oxígeno ingresan a la célula y ingresan a la bacteria, y al entrar a la bacteria lo que producen es que no solamente inhiben alteración del crecimiento celular, sino que también a nivel mitocondrial también la producción de energía y por tanto la bacteria muere. Algún otro apósito especializado en proteasas, que lo que produce en este caso es, como usted está hablando, cuando tenemos nosotros en la fase inflamatoria, justamente se activan muchas proteasas que en el fondo, a través de los mastocitos, a través de los linfocitos, que lo que producen es justamente destruir cualquier tejido o cualquier noxa que encuentre hagan que cualquier noxa que ellos reconozcan como extraño. Por ejemplo, si tenemos tejido que está parcialmente necrótico, incluso esta acción puede ser exagerada, haciendo que el tejido sano incluso sea atacado. Entonces, lo que hacen estos modelos proteasas es que ayuden a que estas proteasas mantengan un equilibrio entre destrucción y reconstrucción para poder dejar de que esta etapa inflamatoria, sobre todo, se mantenga crónica y progresar a la siguiente etapa de remodelación. Lo importante también es proteger la piel alrededor de la lesión,
Están las barreras protectoras, que son muchas veces algunos que son, que son líquidos principalmente o emulsiones que vienen en spray, que se colocan alrededor de la herida cuando está afectada y que lo que hacen es en el fondo hacer una placa de barrera que al colocar después sobre todo estos apósitos que son adherentes, hidraten la piel, pero al mismo tiempo evitan que el epitelio se adhiera a estas otras formas de forma muy firme para que al retirarlo no quede piel sana pegada, por ejemplo, en un tegadermo o que piel sana pegada en una tela estéril. También se encuentran los remodeladores de adhesivo, que en estos casos, sobre todo en aquellos apósitos, aquellas curaciones que deben quedar muchos días, lo que producen es, quitan el, lo que producen es en el fondo es ir disolviendo el pegamento de estos apósitos, sobre todo sobre la piel, para que no lo dañen. Y los emolientes que son que una vez que la ría está cerrada o cuando la está alrededor de la ría que está prácticamente cerrada o está muy seco, se usan estas lociones principalmente, bueno, está el Aquaphor, está el Eucerin o distintos tipos de cremas que en el cuales mantienen la hidratación de la piel y aparte de eso vienen con algunos factores que ayudan no solamente a cicatrización, sino que también al fortalecimiento de la zona. Em, Esto es algo que ustedes van a ver mucho también en sala, que es la terapia de presión negativa o cierre asistido por vacío o BAC. ¿Qué es lo que produce, qué es lo que tiene esto? Es que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí, un defecto de la herida o en el tejido. ¿Y qué es lo que hace? Se coloca este apósito que nosotros generalmente, bueno, hay distintos tipos de apósitos. Hay apósitos que son artesanales, están los apósitos que realmente se usa Moltoprem, y los que son más originales, que por ejemplo, ustedes van a conocer mucho, que es de la marca Solventum, que es filial de 3M, que es el Granufoam Silver, que son una esponja de poliuretano y de carboximetilcelulosa, las cuales tienen embebidas plata. Entonces, pero tienen una porosidad específica. Entonces, ¿qué es lo que producen? Se colocan encima de la herida y después esto se cierra con un sistema con unos apósitos transparentes y sobre esto se coloca lo que nosotros decimos, que se llama Sensatrack o hay otros adminículos, que en este caso lo que producen es succionar. Si ustedes se fijan, esto realmente está sobre la herida y después al colocar esto no solo se absorbe, sino como que se contrae y se compacta. El aumento de compacta ocurren dos fenómenos. Uno, hace que el tejido de granación crezca hacia esta zona de porosidad que está, obviamente el fabricante lo hizo para que al estimular el tejido de granulación se haga una forma adecuada y es firme. Al mismo tiempo se va retirando el exceso de exudado y también lo otro que hace en ese momento también estimula la angiogénesis. Y por lo tanto, al haber esta contracción y también al haber esta como compactación, hay una contracción de la herida que por lo tanto ayuda a disminuir el tamaño. Y es lo que estamos hablando ahí. Se produce el tamaño de la herida, aumenta el flujo sanguíneo, drena los fluidos, es una muy buena barrera antimicrobiana y estimula el tejido de granulación. Y esto tiene una indicación y contraindicaciones que son bastante importantes. Indicaciones: heridas agudas, traumáticas y quirúrgicas, heridas dehiscentes crónicas, profilaxis de infección del sitio quirúrgico en heridas cerradas, que eso de repente de hecho hay unos tipos de apósitos especiales, que en este caso que es el VAC Prevena, y en el caso que se use el VAC con instilación en infecciones de herida abierta en el cual cae debilidad tejido, que la marca que nosotros tenemos en el hospital es el Veraflow. Contraindicaciones absolutas es colocar esta esponja sobre arterias, venas, nervios o órganos expuestos, que generalmente lo que sí, en caso de ser requerido, lo que se hace es colocar encima de la herida otro tipo de esponja justamente para proteger lo que se llama la esponja blanca, en el cual justamente este efecto de vacío no está sobre la zona en que se coloca eso. Nosotros muchas veces colocamos también tendones también. En caso de osteomelitis confirmada no tratada, porque justamente lo que puede hacer incluso es propagar la osteomelitis, finturas que sean no enterales, que no estén exploradas o no sabemos de dónde vienen, y cuando haya sospecha de malignidad en los márgenes de la herida. Sobre todo, muchas veces ocurre en pacientes que se los complican, en pacientes de cáncer, sobre todo en el cual se ha hecho un manejo, no sé, por una cirugía de aseo o una cirugía más bien para mejorar la calidad de vida. Y queda enfermedad remanente, en esos casos
Lo ideal es no ocupar un BAC porque el BAC incluso tiende a propagar el cáncer en esa zona, o, pero en algunos pacientes en los cuales que heridas que están muy exudativas, muy mal olor, en esos casos uno realmente igual se los deja porque es mejor, en ese caso uno lo que hace es mejorar la calidad de vida del paciente. Terapias que sean ayudantes y que están centradas en cuidar al paciente dependiendo de las patologías, están, por ejemplo, en las úlceras venosas, los vendajes multicapa. Nosotros lo que usamos en el hospital es una venda que de marca se llama Sintela número 4, que tiene que ir desde el tobillo, perdón, desde ante el tobillo, desde el pie, incluido el tobillo, hasta sobre la rodilla, y que uno va ajustando cierta tipo de graduación para justamente, sobre todo en úlceras venosas, mejorarla. Las úlceras venosas, una de las pocas patologías que toda la evidencia durante muchos años que ha dicho que lo único que ayuda a que realmente cierre la herida es el reposo y la compresión. El problema es que muchos pacientes no toleran la compresión y hace que esta herida cada vez sea más crónica. También otras formas son las medidas de compresión graduada, que usted la puede comprar, que generalmente se compran en cualquier casa no solamente casa de enfermos, perdón, sino que también se le venden mucho en este caso donde venden calcetines, ropa interior o en multitienda. Y en ese caso lo que hay que hacer es, en este caso lo que hacer con es primero seleccionar muy bien qué tipo de medias se va a dejar, ya que algunas medias que son, que aprietan más, digamos, y por lo tanto algunos pacientes pueden provocarle más un daño que un bien. Y también esto se usa como complemento a curaciones locales. En caso de los pies diabéticos, hay que ver que la descarga del pie con dispositivos especiales, y es porque eso justamente uno, más que el paciente camino o haga reposo, es evitar que la herida apoye cierta zona, porque eso, al estar apoyada la herida se produce también una zona de isquemia local que puede aumentar el tamaño de la herida. El calzado terapéutico que estamos hablando, como las cuidados cuando veamos pie diabético, que las típicas recomendaciones de los diabéticos, que sea un calzado con la punta redonda, que no tenga costuras internas, que ojalá sea de cuero, que se pueda transpirar, que lo tenga que hacer todos los días, que use calcetines de algodón, etcétera. Y el control glucémico estricto, o sea, que el paciente tenga su glucemia controlada, porque si se descompensa, obviamente las condiciones para que se siga infectando y se siga empeorando por distintos mecanismos fisiopatológicos va a aumentar. Y en caso de úlceras por presión, dispositivo de distribución de presión, que son los colchones antiescala, que ustedes quizás ya lo vieron cuando pasaron el año pasado en semiología. Un reposimiento programado, vale decir, evitar que el paciente esté en la misma posición más de 2 horas seguidas y que las superficies de apoyo estén protegidas. Generalmente se protegen con algunos tipos de parches como el duoderm, los cuales se adhieren a la zona y hacen que disminuya la presión y por lo tanto la lesión en la piel. Y lo importante, nunca olvidar que el paciente siempre que estar bien nutrido, tiene que estar hidratado. Y si bien las preferencias del paciente, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, uno le informa más bien al paciente porque muchas de esas terapias son tan prolongadas, por ejemplo, uno que dice, no, no quiero ocupar más medidas antivarices, pero si no, casi nunca se le va a sanar la herida. Entonces, tampoco es tanto, o sea, uno le explica al paciente, ahora si el paciente tiene libertad de definir, si no quiere algún tipo de terapia y quiere mantener su vida crónica, cosa de ello. Ahora, llegando a la parte final, en cuanto al mecanismo de la curación, primero es evaluar la herida, definir el objetivo, evaluar al paciente de forma completa y seleccionar los tipos de apósitos. un, a nosotros, al mantener todos estos pasos, vale decir, que al final nos llevan a qué tipo de apósito definitivo vamos a ocupar para que el paciente pueda sanarse, es la mejor acción, ya que un apósito mal usado o mal indicado, lo único que hace es que aumenta es la cronicidad de la herida o incluso la empeore. Y sobre todo en extremidades, en pacientes los cuales empeora mucho, incluso puede significar la amputación de la extremidad. Aquí en este sentido es que el enfoque en el manejo de las heridas en general tiene que ser multidisciplinario. Primero están los médicos, y estamos hablando médico general, desde el médico general hasta, no sé, el cirujano vascular, el cirujano plástico, el cirujano general, el internista, el diabetólogo, el nutriólogo, etcétera. Y las enfermeras, en este sentido, las enfermeras son las que han llevado durante casi toda su existencia como gremio de enfermería el manejo de las curaciones. Y
son generalmente los que muchas veces las que más saben. Por lo tanto, nosotros como médicos muchas veces la función, más que el decir qué tipo de curación hace, es ayudar a complementar todo lo que está alrededor para que el paciente se sane. Y en eso se trata el trabajo en equipo. Los fisioterapeutas, sus kinesiólogos, podólogos, sobre todo en aquellos pacientes como diabéticos, en los cuales el uso no se les recomienda que ellos se corten las uñas, principalmente sobre todo en aquellos de edad avanzada que tengan visión reducida, nutricionistas, los farmacéuticos. Y lo importante es que no solamente tenemos que ver la herida, sino que por qué se produjo la herida, las comorbilidades del paciente y las condiciones del paciente nos van a llevar a saber cuál es nuestra mejor estrategia para tratar esa herida. Entonces siempre hay que evaluar de forma integral primero, evaluar si el paciente vamos a dejarlo que sea por primera o segunda intención, ver de toda la gama que hay de terapias, cuál es la que mejor no solamente terapia, cuál es la que mejor está y también cuál es la mejor qué terapia que nosotros disponemos como paciente, para el paciente como centro, consultorio, hospital, clínica, etcétera. Y siempre el enfoque interdisciplinario, o sea, nunca ver una herida solo, siempre conversarlo con la enfermera, conversarlo con la nutricionista, conversarlo o colegas de otras especialidades, justamente para ver qué hacer con el paciente y verlo de una forma integral. Muchas veces la herida es el primer síntoma de una complicación mucho más grande, como por ejemplo una herida arterial puede estar indicando muchas veces que el paciente está en las arterias tapadas y no está llegando mucha sangre en general a toda la extremidad, y por tanto una enfermedad de toda amputación, y quizás requiere una revascularización para evitar eso. Puede ser que de repente el paciente, si tiene las piernas muy edematosas, en realidad, y se están produciendo heridas, no es por producto porque no camine o tome mucha agua. Quizá el punto es que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada, quizá tenga una insuficiencia venosa u otras patologías que estén provocando eso. Por lo tanto, siempre la herida es un síntoma de algo más grande. Ya, chiquillos. Y eso es la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, doctor. Ya, les voy a pedir un momento, chiquillos. Necesito dos cosas. Uno, que prendan sus cámaras porque tengo que tomar lista. Tengo que tomar la asistencia. Eso lo hago con el... Lo hago con el... tengo que tomar pantallazos.